Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo llene de gozo y de paz el corazón de cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a compartir juntos uno de los tantos encuentros que nuestro Señor Jesucristo ha tenido y quedó registrado en la Biblia. En esta oportunidad vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 1 al 10. Nuestro tema de hoy está titulado como Convertidos versus Convencidos. Vamos a la lectura bíblica para encontrarnos con este momento tan significativo para alguien que buscó a Jesús. En el capítulo 3, verso 1, la palabra de Dios nos dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué momento más significativo? ¿Qué encuentro más poderoso en cuanto al mensaje que la palabra del Señor nos está dejando? Por un lado, un hombre humanamente poderoso, humanamente con influencias,
con un buen estatus, un hombre líder principal, un hombre escuchado, un hombre acostumbrado a enseñar y que se guarde silencio al abrir él su boca. Ese era Nicodemo, un judío pero con nombre griego. La palabra, el nombre Nicodemo deriva del griego, que significa vencedor del pueblo. Y ahora Nicodemo, un hombre principal, un hombre poderoso, se encuentra con Jesús. El mismo Jesús que en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, verso 25, dijo que Él conoce el corazón de los hombres. Allí estaba Nicodemo lleno de orgullo por el cargo, por la posición social y religiosa que tenía. Allí estaba el encuentro, lleno de orgullo por lo que humanamente había alcanzado, lo que había conseguido. Y ese mismo orgullo es el que impidió que Nicodemo escuchase los consejos de Jesús. El mismo orgullo lo llevó a Nicodemo a aparentar, a mostrar una persona que muy dentro suyo no era. ¿Cuántas veces nosotros caminamos en esta vida también aparentando? Mostrando una vidriera, mostrando una imagen, vendiendo un producto, nuestro producto, lo que queremos que la gente piense de nosotros y lo que queremos a través de esa imagen alcanzar. En el verso 2 nos dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Este encuentro es posterior a la limpieza que Jesús hizo en el templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús se enojó con todos aquellos que estaban vendiendo en el templo, comercializando con lo santo, profanando el lugar de oración. Entonces Jesús expulsó con autoridad a todos aquellos. Nicodemo vio eso. A Nicodemo le impactó ver cómo Jesús hablaba con autoridad y los demás temblaban. No hubo nadie que pudiese oponerse en ese momento a la presencia y a la gloria de Dios. Allí estaba Jesús. Y Nicodemo había mandado averiguar dónde estaba Jesús, porque quería llegar hacia él. Y vino de noche, cuando ya todo el pueblo estaba durmiendo. Como un autoengaño, él se decía para sí mismo: voy a ir en un momento donde nadie me vea, así nadie copia mi conducta, así nadie busca luego a Jesús. Pero eso era un autoengaño. En realidad, Nicodemo fue de noche a Jesús porque no quería perder su estatus, no quería que el Sanedrín se enterase, no quería rendir cuentas ni tampoco que se lo difamase. ¿Por qué? Porque se iba a encontrar con Jesús Nazareno, un maestro que predicaba la simpleza del Evangelio, que comía con pecadores y con publicanos, un maestro que era visto como alguien no digno de la estirpe, del estatus de los sacerdotes, escribas y fariseos. Y dice la palabra de Dios en el verso 2 que Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo: Rabí,
que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Allí estaban los dos, en el silencio apacible de la noche. El maestro Nicodemo vino a hablar con el maestro Jesús, de maestro a maestro. Solo que Nicodemo no sabía que Jesús estaba leyéndole el corazón. Jesús ya sabía de antemano lo que estaba pasando en el corazón de Nicodemo, porque ante Jesús no se puede fingir, ante Jesús no se puede aparentar, hermanos, porque Jesús sabe todo. Así como sabía todo de Nicodemo, sabe todo de ti. Ni vos ni yo podemos aparentar, fingir, porque Él lo sabe todo. Nicodemo quería reafirmar su convencimiento en lo que Jesús hacía, convencerse de que era un maestro, pero no quería reconocerlo como el Mesías. En el verso 3 encontramos la respuesta de Jesús, porque Jesús lo miró y cuando lo vio, encontró un hombre necesitado. Y Jesús sabía que Nicodemo no necesitaba más convencimiento. Jesús sabía que Nicodemo tenía una necesidad mayor en el corazón, y era la salvación de su alma. De la misma manera, Jesús te conoce a vos y me conoce a mí, y Él sabe cuál es la necesidad de tu corazón, cuál es la necesidad de mi corazón. Él sabe de qué manera trabajar, Él sabe qué es lo que necesitamos. Él no necesita que aparentemos, porque Él, antes de que pidamos, Él está listo para responder. Porque Jesús siempre va al punto, a la realidad, al punto de tu vida, al punto de tu necesidad. Allí estaba Nicodemo. Y Jesús sabía que Nicodemo no necesitaba convencerse aún más, porque Nicodemo ya había visto las obras, los dones, los milagros de Jesús. Quería seguir conociendo más. Pero Jesús se dio cuenta que Nicodemo necesitaba una regeneración, un cambio en su corazón. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, hermanos, que buscamos conocer y conocer y conocer para convencernos acerca de Dios, pero no estamos dispuestos a pedir y aceptar que nuestro corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne. No estamos dispuestos a la regeneración. Y aquí encontramos a Nicodemo, que se sentía ahora, vino lleno de orgullo, vino con todo su bagaje de éxito mundano. Llegó allí y ahora Nicodemo se sentía un ignorante espiritual. Se sentía pequeño ante Jesús, porque Jesús le estaba diciendo con la misma mirada lo que el corazón de Nicodemo estaba necesitando, porque Jesús había visto cuán afligido estaba el corazón de este hombre y lo que estaba viviendo. Por eso Nicodemo le dijo: Maestro, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo responde con ironía, porque él quiso desviar el pensamiento de Jesús. Quiso desviar porque Jesús estaba penetrando su corazón, estaba llegando a lo más profundo de su alma. Nicodemo había escuchado muchos sermones, había leído los escritos sagrados,
pero nunca había experimentado lo que estaba viviendo en ese momento. En ese momento, él sentía que había una gran lucha. Por un lado, su orgullo, que impedía reconocer a Jesús como el Mesías. Por otro lado, su necesidad de creer que las profecías se estaban cumpliendo. Nicodemo trató de cambiar el rumbo del discurso. Él sabía que Jesús le estaba hablando de nacer de nuevo y se estaba refiriendo al bautismo y los cambios que esto debe traer. Esta era una evidencia de que Nicodemo era un hombre natural, porque no podía discernir un tema espiritual. Por eso es que Nicodemo se hace el desentendido, porque él sabía perfectamente lo que era nacer de nuevo. Nacer de nuevo del agua y del espíritu era el acto mediante el cual un prosélito, un convertido, un gentil se convertía al judaísmo para pasar a ser ahora, formar parte del pueblo de Dios. Y Nicodemo entendía que él era linaje escogido, él era israelita del linaje de Abraham, que él ya tenía el cielo ganado, la ciudad celestial, que él no necesitaba cambios, que él no necesitaba transformación, porque la salvación ya estaba garantizada. No podía discernir espiritualmente. Por eso es que Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu, Nicodemo, no puede entrar en el reino de Dios. Esto golpeó fuerte en el corazón de Nicodemo, porque ahora Nicodemo entiende que Jesús lo está tratando a él como él trataba a los gentiles que venían en busca de salvación. Ahora Jesús le muestra: tú, Nicodemo, eres tan necesitado de salvación como los otros, porque tú todavía no has permitido que el Espíritu Santo transforme tu vida. En el verso 6, Jesús dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora Jesús le ayuda a Nicodemo a interpretarse a sí mismo y a decirle: Nicodemo, tú has llegado aquí con un corazón carnal, con pensamientos carnales, con tus títulos humanos. Has llegado aquí por convencimiento. Has llegado aquí para argumentar. Y yo te digo que no estás entendiendo nada, porque todavía estás en la carne. Y el que está en la carne vive conforme al corazón natural. San Mateo, en el capítulo 15, verso 19, en las Sagradas Escrituras nos dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto estaba pasando en esos momentos en Nicodemo. En el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, verso 7, nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en el lugar de Nicodemo? Convencidos de que Dios existe, convencidos de que la palabra de Dios, la Biblia, tiene mensaje de paz, mensaje de esperanza y de salvación. Convencidos, pero no convertidos. Convencidos humanamente. Aquí en nuestra mente tenemos claro el concepto, pero nuestro corazón no ha cambiado. Nuestro corazón no ha sido regenerado. Sigue siendo lo mismo. En el verso 8
nos dice la palabra del Señor, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa era la condición de Nicodemo. No podía interpretar las palabras espirituales de Jesús. Pero no podía, no porque era un neófito, un falto de conocimiento. No, era porque su orgullo le impedía permitir que el Espíritu Santo lo transforme. Nicodemo estaba convencido, pero no estaba convertido. Porque estar convertido es un cambio de vida. Y esto lo produce el Espíritu Santo. Porque la vida nuestra, la vida del cristiano, no es una modificación o mejora de la vida antigua, sino una transformación de nuestra naturaleza mala, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza que se deja arrastrar por las pasiones, por las debilidades que van en contra de Dios, en contra del cielo, en contra de nuestras familias e incluso en contra nuestro, porque es un espíritu autodestructivo que nos lleva a la destrucción de nuestra salud, de nuestra vida en esta tierra y a la destrucción de la posibilidad de tener vida eterna. Cuando hay conversión, se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado, hermanos, únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún método humano, ninguna herramienta humana jamás podrá transformar nuestros corazones, cambiar nuestras conductas, nuestras actitudes. No, solamente esto lo puede hacer el Espíritu de Dios. Por eso Jesús le dice: no te maravilles, Nicodemo, porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora Jesús lo confronta y le muestra a Nicodemo las dos realidades. La realidad de la vida humana, natural y carnal, y la realidad de la vida humana espiritual, cuando hay una entrega. Una vida humana carnal con conocimiento y convencimiento es convicción, y eso no trae salvación, porque la convicción en que Jesús existe no produce salvación, porque aún el diablo está convencido y el diablo no se va a salvar. El diablo está convencido de que Dios existe y no se va a salvar. Y Dios le muestra a Nicodemo lo que es la conversión. Convicción versus conversión. El viejo hombre que conoce la palabra de Dios es como un lobo. La vieja mujer que conoce la palabra de Dios es como una loba. Puede rechazar la propuesta de ser oveja o puede convencerse que quiere ser oveja. Pero todos somos lobos, lobas, antes de conocer a Dios o de conocer la palabra de Dios, antes de estudiar la Biblia. Y al empezar a leer la Biblia tenemos dos caminos. Uno es ser ovejas, o la otra es convencerse que quiero ser oveja. Y la convicción viene como producto del conocimiento y muchas veces termina allí. Y no hay cambios, porque el convencimiento no produce un cambio interno profundo. No,
puede producir una conducta, naturalizar hábitos, pero no la transformación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el que transforma. Solo Dios, a través de su Santo Espíritu, es el que transforma los corazones. Nosotros debemos alimentarnos cada día espiritualmente, a través de la Biblia, de la contemplación, de la comunión, de la oración, asimilar mansamente todo lo que aprendemos en la Biblia y tomar la decisión si quiero ser una oveja o estoy convencido que quiero ser una oveja, pero seguiré siendo un lobo. Nicodemo estaba todavía perplejo. Y entonces Jesús empleó el viento para ilustrar lo que quería decir. Y que ahí Jesús le dice: Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, cuando una persona ha tenido un encuentro con Cristo, no puede decir exactamente la ocasión ni el lugar donde se convirtió, y muchas veces tampoco puede distinguir todas las circunstancias de su conversión. Muchas veces no puede explicar esto, porque la conversión no se puede explicar con palabras. Solamente lo entiende aquel que lo ha vivido y el que lo vive. Porque así como el viento que sopla, no lo ves, pero sí percibes y ves su fruto a través del movimiento, a través del sonido. De la misma manera, Jesucristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente, para quien recibe el mensaje de la palabra de Dios, se van haciendo impresiones que tienden cada día a atraer a Cristo aún más. Porque esa es la misión del Espíritu Santo: guiarnos hacia la verdad, guiarnos hacia Jesucristo. Esas impresiones que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones llegan a través de la lectura de la Biblia, de la meditación, oyendo su palabra, escuchando las predicaciones. Y entonces vienen los cambios, viene la transformación, que muchas veces parece repentino, pero en realidad el Espíritu Santo, cuando hace un llamado directo, es porque ya vino trabajando y Él sabe cuál es el momento justo, el momento oportuno para llamarte. Esto es lo que se llama conversión repentina. El resultado final del trabajo de Dios, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, mas que todos tengan vida eterna. Cuando el Espíritu de Dios toma posesión de nuestros corazones, entonces nuestra vida se transforma. Entonces los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Entonces las malas acciones son abandonadas. Entonces el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, a la envidia, a las contenciones, al orgullo, al egoísmo, a la codicia. La alegría reemplaza la tristeza. Y entonces el rostro empieza a reflejar la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. Pero la bendición viene cuando
por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces Jesús le dijo: Nicodemo, eres maestro de Israel y no sabes esto. Qué tristeza haber tenido un encuentro, haber dialogado con Jesús y no haber escuchado, no haber permitido que el Espíritu Santo transformase su vida. Ahora te hago una pregunta a ti que estás ahí. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo transforme tu vida? ¿Ya ha habido cambios en vos? ¿O sigues siendo el mismo hombre, la misma mujer de antes de conocer a Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sos un lobo? ¿Sos una loba que te pones el manto de cordero y finges ante la iglesia, ante las personas, finges una conducta con la cual no sos feliz? Si estás atravesando una situación de fingimiento y no te sientes feliz, este es el momento para que le pidas a Dios que Él te cambie. Ofrécele tu corazón. Dile: Señor, aquí te doy mi corazón. Transforma, Padre, este corazón de piedra en un corazón de carne. Transfórmame, Padre. Tómame, hazme a tu medida. Hazme como tú quieres que yo sea. Estoy cansada, Señor, de luchar siempre, todos los días, luchar para tratar de ser un buen cristiano, una buena cristiana. Pero al llegar la noche, Señor, termino cansado, termino cansada. Veo, Señor, que no doy el fruto del Espíritu. Y eso es, Señor, porque todavía no estoy convertido, no estoy convertida. Solamente, Señor, estoy convencido, estoy convencida. Necesito, Padre, de ti. Si en tu corazón deseas la bendición para vos, para tu familia y la salvación para tu alma, la salvación para todo tu ser, tu salvación, entonces el camino es entregar tu corazón a Cristo. Él te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Este es el momento para que puedas entregar a Dios, entregarte así como estás. Recuerda, Él sabe todo de ti. A Él no lo puedes engañar. Él sabe lo que piensa tu corazón, lo que haces, dónde están tus pensamientos. Él sabe todo. Nada oculto hay. Él puede convertirte como lo hizo con San Pablo. Él puede convertirte como lo hizo con Jonás. Él puede convertirte con alguien que negó a Cristo como Pedro. Él te puede convertir como a un asesino como fue Moisés. Él te puede convertir como a un adúltero y mentiroso como fue David. Él puede convertirte. Hay esperanza en Dios. Solo tienes que creer y dejarte llevar por el Santo Espíritu. Deja de lado tu orgullo, tu egoísmo, tu codicia. Deja de lado. Desposéete de ti mismo. Renúnciate a ti mismo. Despójate de ti mismo y entrega tu vida a Dios. La decisión es instantánea. Si tú decides hoy, en un instante, puedes iniciar el proceso del crecimiento espiritual que durará toda tu vida y que recién serás transformado cuando Cristo venga a buscarnos
y este cuerpo mortal se transforme en inmortal. Y entonces viviremos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo habiten sobre cada uno de ustedes y sus seres amados. Amén.